Soy presidente de jóvenes. Eso quiere decir que te están enviando mensajes para recordarte las actividades de todos los sábados. Soy líder de jóvenes. Eso quiere decir que voy a llegar solo cuando tenga privilegio. No, eso no hay que decirlo. Soy presidente de jóvenes. Eso quiere decir que constantemente procuro leer mi Biblia para fortalecer tu vida. Soy líder de jóvenes. Eso quiere decir que unos minutos antes estoy buscando mi punto. No, eso no. Soy presidente de jóvenes. Eso quiere decir que constantemente estaré preparando actividades para fortalecer tu vida. Soy líder de jóvenes. Eso quiere decir que solo voy a campamentos para conocer lugares. No, eso no hay que decirlo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo de nuestra serie Soy cristiano, pero también soy líder de ministerio. Y en esta ocasión tenemos aquí la compañía de ¿cómo se llama usted? De Frank y de Maricruz. Ellos son líderes del ministerio de jóvenes de aquí de nuestra Iglesia de Dios de Totonicapán, de la zona 4. Y pues, Frank, Maricruz, ¿podrían presentarse y contarnos un poquito acerca de su trayectoria? Bueno, muy buenas noches tenga cada uno de ustedes. Pues mi nombre es Maricruz Menchú. Actualmente estoy bajo el cargo de vicepresidenta del Ministerio de Generación Emergente. Yo inicié esta travesía del ministerio a los 9 años, sirviendo en el Ministerio de Diaconado, y sucesivamente pues me tomaron en cuenta como líder de adolescentes. Estuve sirviendo un tiempo y pues actualmente estoy sirviendo con la generación emergente. También he servido con niños, ¿verdad? Escuela dominical y iglesia infantil. Muy bien, desde chiquita inició. Así es. Interesante. Frank. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Francisco Son, pero pues más conocido por todos como Frank, ¿verdad? Y pues también inicié con mi trayectoria más o menos como soy los 16 años, según recuerdo, como líder de apoyo, le llamamos en aquel entonces, de las células juveniles. Y pues posteriormente he venido avanzando, he trabajado también con niños, que es una parte en la cual me ha gustado bastante. Y actualmente pues soy presidente de Generación Emergente y de Generación Emergente Junior. Y pues hasta el momento pues el Señor nos ha permitido poderle seguir sirviendo en este ministerio. Muy bien, gracias por compartirnos un poquito. Es algo interesante, ¿verdad? Algunos inician a muy corta edad, digámosle, a muy pequeños. Otros iniciamos ya estando un poquito más grandes. Pero algo definitivamente cierto es que el Señor siempre ha hecho algo en nosotros, ¿verdad? Pero yendo al inicio, como líderes de jóvenes, o digamos en el diaconado, ¿qué fue lo que le movió, Maricruz, a esa edad a servirle al Señor? Bueno, creo que uno de los factores muy importantes o que marcan la vida mucho más cuando uno es niño, ¿verdad? Ver a las personas cómo sirven con mucho amor, con mucha pasión, y se alegran a hacer el servicio, lo ponen siempre a las manos del Señor, ¿verdad? Sin importar. Entonces, en este caso fue mi mamá, ¿verdad? Yo miraba cómo a ella le gustaba poder ir a limpiar, ¿verdad? Nos decía, vámonos a la iglesia, nos toca turno. Y entonces era la emoción que contagiaba. Y entonces yo decía, esto es lo que se siente servir, ¿verdad? Esa felicidad que uno experimentaba en barrer, en ir a traer una escoba, ¿verdad? Y cómo también los hermanos, aunque era niña, pues me involucraron, ¿verdad? En algunas comisiones para que yo me motivara a poder seguir sirviendo. Interesante. Creo que es algo importante ver a nuestra familia. Y bueno, si hay padres de familia viéndonos, creo que con el testimonio de hermana Maricruz, pues podemos ver cómo, si usted le sirve de corazón al Señor y usted invita a su familia a también ser parte de eso, creo que puede lograr muchas cosas, no solamente en su vida, mi querido hermano y hermana, sino también en la vida de sus niños. Así que hay que servirle al Señor con todo el corazón. Frankie, ¿qué fue lo que lo movió a usted a servirle al Señor a esa edad de 16 años? Bueno, pues sí, como decían, sin duda, creo que el ejemplo es muy vital y es algo que es muy importante, ¿verdad? Y yo considero que también el ejemplo que en algún momento pues me dio mi abuelo y vi por parte de mis padres marcó mucho mi vida. Y
por así decirlo, así como Pablo crece a los pies de Gamaliel, pues yo diría que mi abuelo fue un gran maestro para mí en muchas áreas de mi vida, y pues de alguna manera él me motivó, me impulsó a que yo debía servirle, y pues desde pequeño también sentí esa gana, esa alegría de poder servirle, y cada día pues hacía eso, ¿verdad? Entonces me sentía muy motivado porque el ejemplo de él me marcó de una forma muy significativa, diría yo, y eso me impulsó a que yo pudiese servir. Y en algún momento yo decía, no, eso de compartir, de dar clases, de compartir el evangelio, no es para mí, decía yo. Y una ocasión recuerdo que él me dijo, cuidado si terminas esa frase, me dijo, porque todos somos llamados de alguna manera. Podés decir que quizás no puedes tocar un instrumento, quizás puedas decir no puedo hacer aquello, pero el hablar de Dios es algo que todos podemos hacer, me decía él. Entonces en ese momento como que sentí esa parte y dije, no, es cierto, todos de alguna manera tenemos ese compromiso de poder ir y hablar a más personas. Exacto. Y esto es algo curioso. Quizá no sé usted, mi querido oyente que nos está visualizando en esta ocasión, en este capítulo, quizá le han entrado las dudas de decir, pero es que yo me trabo al hablar. Bueno, yo a cada rato me ando trabando. Pero no sé, en algún momento puede que usted haya tenido dudas. Es que yo me trabo al hablar, o tal vez yo no sé mucho de la Biblia, hermano, por eso es que no me animo. Pero mis queridos hermanos, hay una frase que dice que para evangelizar con un versículo es más que suficiente, aunque obviamente siempre es importante conocer su base, qué es lo que nosotros creemos. Pero creo que con el ejemplo, muchos de mis hermanos, por lo menos mi hermana Maricruz y Frank, han sido movidos. Así que el ejemplo mueve mucho, pero el conocimiento nos lleva a hacer. Y esto es algo bien curioso, porque no sé cómo fue, tal vez regresando a sus inicios, cómo fue su experiencia cuando ustedes dijeron, yo quiero servir. ¿Cómo fue ese inicio? ¿De repente hubo algún momento en el que dijeron, wow, nunca me imaginé que esto era servirle? ¿Algún momento que hayan pasado así? Sí, justamente fue cuando a mí me invitaron por primera vez a formar parte del liderazgo de adolescentes. Y entonces yo solo miraba cómo los hermanos hablaban del Señor, cómo se movían, cómo agilizaban, cómo en algún momento pues también organizaban las actividades. Y entonces el hecho es de que me emocionaba verlos, me emocionaba. Yo decía, yo algún día quiero ser como ellos. Y el día me llegó, ¿verdad? Y fue el temor que me dio, porque yo dije, bueno, estoy muy chiquita, ¿verdad? Lo primero que uno piensa, no, estoy muy chiquita, ¿qué les voy a dar de ejemplo a ellos, verdad? Y entonces, más sin embargo, algo que sí es muy cierto es de que el Señor capacita. Independientemente de la edad, el Señor capacita, y el Señor siempre está fortaleciendo nuestras vidas, ¿verdad? Aunque uno como ser humano piense que no es capaz, en la travesía que uno inicia con el liderazgo, ve la mano poderosa del Señor obrando en la vida de uno. Entonces le quita los temores, le quita las dudas, y es más, también le da la iniciativa o le da la oportunidad de poder conocer de su palabra, poder estudiarla más a fondo y así crecer en conocimiento también. Uno empieza a necesitar del Señor cuando le empieza a servir al Señor. Pero eso es algo bien curioso, porque a veces uno puede tener ese miedo de decir, como que no mucho creo que pueda. Pero el Señor capacita, y eso es algo bien interesante. Frankie. Bueno, sí, sin duda creo que cuando uno comienza pasan una serie de situaciones, ¿verdad? Pero yo de lo que recuerdo bien es que normalmente es como que muy común que tengamos ese miedo, esa preocupación. Recuerdo que en la primera ocasión que me correspondió dar una clase en una célula, yo me preparé con tanta anticipación, creo como nunca en la vida lo había hecho. Generé un bosquejo, no sé, de 5 hojas creo que hice, y apunté todo lo que yo consideré, leí el pasaje no sé ni cuántas veces, y en fin, que me preparé demasiado. Hasta el discurso que iba a dar, recuerdo que lo practiqué, yo sé que suena gracioso, pero es cierto, lo practiqué con el espejo, o sea, hablaba frente al espejo para ver qué palabras iba a usar, en qué momentos, incluso decía, en esta parte voy a hacer más fuerte mi voz, decía cómo lo voy a hacer. De verdad se los prometo que preparé de una forma como nunca el bosquejo. Cuando llegué a la hora de la hora, pues los nervios y todo, y creo que las 5 hojas que había preparado en 5 minutos ya las había terminado, y bueno, ¿y ahora qué digo? Decía yo dentro de mí. Entonces fue una cuestión en un inicio, como les digo, quizás un poco graciosa, pero en algún momento
eso yo decía, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces, después de que regresé de esa primera clase, yo dije, no, hombre, no, esto no es para mí, no sirvo para esto. Decía yo, de verdad que hoy sí, que no dije nada bueno, decía dentro de mí mismo, ¿verdad? Hoy sí. Pero luego, poco a poco, pues, yo dije incluso, ¿sabes ni cuántas herejías ya dije en esta ocasión? Dije yo, no sé, pero poco a poco, sin duda, lo que dice Maricruz es cierto, ¿verdad? Y es que el mismo Señor es el que lo va capacitando a uno, lo va preparando a uno, y luego fui viendo mi progreso, y pues yo animo a todos, porque quizás no a la primera nos va a salir, y es algo que quizás algunos sí, pero quizás algunos otros no, y dentro del ministerio alguien dirá todo es perfecto, y no, hay veces que cometemos errores, cuando estamos iniciando pues cometemos errores, pero también hay personas que sin duda, y yo agradezco a mis líderes de aquel tiempo que estaban acompañándome, porque ellos salían a la defensa de uno, ¿verdad? Y es eso lo que nos ayudaba, porque de pronto yo terminé muy luego, pero ahí está una líder que me apoyó y ella pues concluyó y terminó. Entonces yo siempre voy a agradecer eso, y por eso siempre he pensado también que en algún momento, cuando iniciamos con una persona nueva en el ministerio, como líderes antiguos, llamémoslo así, tenemos esta responsabilidad, ¿verdad? De apoyarlos, no solo es de, mira, te lanzo y aquí está, no, sino que siempre he considerado que parte importante. Claro, el Señor capacita y nos fortalece y nos ayuda mucho, pero también nosotros como presidentes, como líderes, tenemos esa obligación, ¿verdad? De acompañar, de instruir a aquellas personas que están iniciando. Y esto es algo interesante. Creo que cada uno recuerda su inicio como líderes de jóvenes. Cuando uno, como bien decía Frankie, empieza a preparar, aquí voy a hacer esto, aquí voy a añadir este chiste para que no me miren serio toda la clase. Aquí va una dinámica. Aquí va la dinámica, y aquí voy a decir un piropo, por si cabe, para enamorarse, y ahí está la que me gusta, porque a veces pasa. Pero lo curioso es que cada momento en el cual hemos podido tener la oportunidad de hablar del Señor, no solamente el Señor habla a través de nosotros, sino que también nos habla a nosotros. Y creo que esas experiencias son, o esos momentos son los que valen oro. Hay una cosa que es bien importante, y decía Frankie, la preparación. Como líderes de jóvenes a veces tenemos un conflicto entre escuela, de repente trabajo y mi servicio al Señor. A veces hay un conflicto entre el tiempo y cómo le voy a hacer, y a veces muchos tienen esta duda. Pero ¿cómo han mantenido ustedes ese equilibrio entre mi trabajo, mi vida familiar y la escuela? Porque recordemos, a veces algunos no deciden servirle al Señor por causa de esto, es que no creo que tenga tiempo. Pero ¿cómo han ustedes mantenido ese equilibrio? Bueno, creo yo que algo que a mí me ha ayudado bastante es saber organizar mi tiempo, porque entre tanto que uno hace, a veces como ser humano le da a veces el privilegio a las cosas seculares, por decirlo de alguna forma, antes que al Señor, ¿verdad? Pero algo que el Señor me ha enseñado durante esta parte del liderazgo es de que primero son sus asuntos, ¿verdad? Y las demás cosas vienen por añadidura. Y entonces increíblemente cuando uno dice, bueno, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer este informe, ¿verdad? Bueno, voy al culto, y si me toca desvelar, voy a desvelar, y cuando veo, pues pasa rápido el tiempo, no tengo sueño, y al final me queda un informe bonito, ¿verdad? Quizá no tenía, antes de venir al culto, no tenía idea de qué iba a hacer con mi informe, mas sin embargo el Señor en el proceso pues también me ayuda, ¿verdad? Porque el Señor hasta en esas cosas siempre está ayudándonos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que a mí me ha ayudado, saber organizar mi tiempo, ¿verdad? Y también darle el privilegio de en primer lugar a las cosas del Señor. Priorizar. Muy bien, interesante. Frankie. Sí, yo creo que siempre esto ha sido como un conflicto para muchos, ¿verdad? Y estando en el puesto que uno está, es como que muy común que llame a alguien y le diga un miércoles anoche, mire, fíjese que estoy muy atrasado con mis estudios, o tengo examen mañana y no voy a llegar, o lo clásico, va, que cuando son finales de exámenes la célula se queda vacía. ¿Por qué? ¿Qué pasó con todos? Están todos estudiando para el examen. Entonces
es algo que normalmente va a suceder, pero yo también me pongo en el lugar, ¿verdad? Porque en su momento cuando uno estudia, ¿verdad? Más cuando estaba en la universidad, yo recuerdo, yo hasta le pedí a Dios que mis entregas no fueran un día jueves. ¿Por qué? Porque miércoles teníamos las células, entonces implicaba que yo no pudiera llegar porque al jueves era la entrega. Entonces yo de verdad que le decía, Señor, que la entrega sea cualquier día menos un jueves, porque eso implicaba que yo el miércoles no pudiese llegar a la célula, ¿verdad? Sin embargo, la parte de organizarse yo creo que es clave, ¿verdad? Sin duda hay carreras que quizás absorben un poquito más de tiempo que otras. Recuerdo cuando ya me tocó ir a hacer una práctica, digamos, y tuve que dejar acá mi tierra, digamos, tuve que salir de Totonicapán. Fue difícil para mí porque yo sabía que tenía que dejar de servir, o sea, aquí en mi iglesia por lo menos, por cuestión de distancia, porque me tenía que ir a otro lugar, ya no iba a poder seguir sirviendo acá en mi iglesia, yo lo sabía. Y entonces en algún momento tuve que dejarlo, me fui, de verdad que fue una parte un poquito dura para mí porque a mí me encantaba estar sirviendo acá. Y cuando regresé recuerdo que lo primero que fue que me puse a disposición del presidente que estaba en aquel entonces y le dije, bueno, ya volví, ¿en qué célula me puedo ubicar? Recuerdo que le dije, ¿verdad? Y entonces me dijeron, creo que no sé si por castigo o qué, me dijeron, pero se va a ir a tal lado, me dijeron, bueno, dije yo, pero está bien, ¿verdad? Pero yo creo que parte importante es esa, ¿verdad? El sabernos organizar. Sin duda, muchas veces es complicado porque cuando estamos estudiando nos roba bastante tiempo, ¿verdad? Pero como bien decía Maricruz, yo creo que la organización es la clave de esto, ¿verdad? Que nos podamos organizar. Hay tiempo para todo y como somos jóvenes, ¿verdad? En algún momento debemos aprovechar también nuestros años para servirle, porque como bien dice la palabra, pronto llegarán los días en los cuales queramos, pero ya no vamos a poder hacerlo. Ay, sí. Ya no hay energía, hay compromisos y vienen las responsabilidades. Pero creo que coincidimos en algo. Cuando le decimos al Señor, aunque estemos por más ocupados, y llegamos al momento en el de decirle, Señor, quiero ir, pero tengo esto. Pero voy a ir, Señor, porque tú te lo mereces. Porque tú, Señor, me has dado tanto y no estaría haciendo esto o estudiando esto si no fuera por ti. Y creo que llegaba el momento en el que, bueno, voy al culto, tengo mi tarea, pero voy a ir al culto. A mí me pasaba mucho trabajando porque era líder de jóvenes en las células y a veces se me cargaba con mucho trabajo y yo recuerdo muy bien esos momentos en los que decía, Señor, por favor, ahí en la máquina de coser, Señor, por favor, dame la velocidad, quiero ir a la célula, pero dame la velocidad. Y como decía Maricruz, pasa el tiempo, terminé antes de lo que me imaginé e iba. O incluso llegar los momentos en los que, bueno, tengo tarea, pero Señor, también quiero ir a alabarte, quiero ir a escuchar de ti. Y el priorizar, como bien dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Creo que a veces por lo menos como jóvenes, creo que algo que a veces nos hace pensar de, ¿será que mejor busco a Dios despuesito? Porque ahorita necesito. Y a veces por necesidad buscamos un trabajo, a veces por necesidad adquirimos compromisos y así. Pero el dejarle a Dios ese primer lugar en nuestra vida ha hecho mucho. Y creo que es algo que ha marcado nuestra vida. El dejar que Dios sea el primer lugar y lo demás de segundo. Tanto en la familia, ¿verdad? Porque creo que, bueno, en nuestra familia, nuestro servicio, por lo menos lo que hemos hecho, de alguna manera ha impactado a nuestra familia. ¿Cómo podría ser en su caso, Maricruz? Bueno, creo yo que más que todo el testimonio, ¿verdad? Eso es uno de los retos más grandes porque pues es con nuestra familia, quienes nos conocen mejor que cualquier otra persona, y ahí es el reto más grande porque entonces habla mucho el testimonio, porque yo era una persona antes de conocer a Cristo y el Señor obró en mí y ya soy otra persona completamente diferente. Entonces las personas notan el cambio, ¿verdad? Esto también sucedió en mi familia, ¿verdad? Vio el cambio y dijo, bueno, yo también quiero ese cambio, ¿verdad? Quiero saber qué les pasó, porque ya no era así. Y entonces justamente eso pasa, y doy gracias al Señor porque ahora una tía ya asiste con nosotros acá a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, y ya está sirviendo, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Y entonces es la emoción de saber de que el Señor transforma vidas y puede utilizar la vida de uno para que las demás personas conozcan a Cristo, ¿verdad? Y entonces
Entonces, así es como el liderazgo también nos ha ayudado, porque a veces nos ponemos a estudiar, ¿verdad? A veces dicen, no entiendo esta lectura. Ah, bueno, ven y te la explico, ¿verdad? Y entonces nos sentamos a conversar, ¿verdad? Un diálogo casual, y entonces llegamos siempre a un punto, ¿verdad? Y entonces así es como podemos crecer juntos en familia, en conocimiento acerca de Cristo. Sí, yo creo que la familia, la verdad es que muchas veces es como que esa parte, como bien dice Maricruz, es aquel espejo, porque ellos mejor que nadie conocen, saben que te levantas tarde, saben de tus buenas acciones, pero también saben tus malas mañas, tus malos hábitos, los días que te bañas y que no te bañas, lo saben ellos, ¿verdad? Y entonces, pues yo creo que siempre la familia es un apoyo, al menos desde mi punto de vista, yo siempre lo hice así, porque mi familia, yo he de agradecer mucho a mi papá y a mi mamá, porque sin duda siempre me han apoyado tanto en las cosas seculares, pero también en las cosas de la iglesia. Siempre he visto su apoyo en cuanto a ello, ¿verdad? Y eso es muy importante porque se cuenta con esa parte, pero también, como bien decía Maricruz, ¿verdad? Uno tiene que reflejar ese amor de Cristo, pero también en la casa. O sea, no puedo venir y solo en la iglesia cuando también de pronto en casa debo hacerlo, ¿verdad? Y sin duda también somos ejemplos para los pequeños. Recuerdo en una ocasión, uno de mis sobrinitos estaba enfermito y viene y me dice, me llama con el teléfono de su mamá, obviamente, ¿verdad? Viene y me llama y me dice, mira, venía a orar por mí, me dice. Entonces vengo yo y voy a orar por él. Le digo, bueno, ¿y por qué quieres que yo ore por ti? Le digo, va, porque me duele mi pancita, me dice. Y además, tú hablas de la Biblia, me dice. Entonces, él quería, o sea, somos un ejemplo para esos pequeños. Entonces, cuando dijo eso, de verdad que yo dije, entonces yo le explicaba, ¿verdad? La fe la tienes que tener en Jesús, es el que te va a sanar, pero sí vamos a orar. Pero uno ve y dice, bueno, somos reflejo también en ellos desde ya, somos ese ejemplo, a pesar de su corta edad, ellos ven en nosotros eso, ¿verdad? Y entonces yo le decía en mi oración, Señor, sánalo, Señor, de verdad, sánalo, le decía. Y pues al día siguiente él amaneció bastante mejorcito. Interesante. Y creo que como jóvenes, bueno, a veces habemos casos en los que nuestra familia pues no es creyente. Y ese reflejo, eso que nosotros demostramos, ese cambio, lo que nosotros hablamos, cómo nos comportamos, a veces poco a poco hace que nuestra familia se pregunte, ¿y qué están haciendo? ¿Y cómo? Antes no era así, pero ahora es otro. Pero es otro para bien, porque habemos casos, o hay casos en los que a veces siendo cristianos, digámoslo así, pues a veces se desvían. En algún momento creo que hemos pasado un momento así. Nos hemos desviado o nos hemos equivocado.